Bendito Padre, a ti sea toda la gloria. Hoy te suplicamos, Santísimo Rey, por todos los que nos ven estos mensajes a través de Internet, a través del canal de YouTube, por todos los que están aquí presentes conmigo, Santísimo Señor, para que juntos, en unidad y con decisión verdadera de seguirte, Santo Señor, recibamos tu palabra, que es la que nos sana, que es la que nos restaura, que es la que nos libera, que es la que nos da una vida nueva por el poder de tu sacrificio en la cruz, por tu resurrección, porque ahora tenemos el conocimiento que la tumba está vacía, que tú ascendiste a los cielos, Santo Señor, y nos dejaste el Espíritu Santo, quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Por eso, Señor, reconocemos tu señorío sobre nuestra vida y preparamos nuestro corazón para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir en este tiempo, para la gloria de Dios Padre, y es lo que te pedimos, Santísimo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos casi que llegando al final de esta serie que se inició el 12 de enero. Tenemos esta enseñanza del día de hoy y la del próximo domingo para culminar la serie Fieles a Jesucristo. El mensaje para el día de hoy se llama Seguros en el amor de Dios. Y vamos a hacer la lectura. Yo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, la lectura en Judas, la carta de Judas, versos 17 al 21. Y dice así: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Amén. Amén. Es impresionante cómo a través de esta carta que hemos venido estudiando durante estos casi 2 meses, nos podemos dar cuenta cómo el Señor usa a Judas, primero que todo mostrándonos que Judas, a pesar de ser hermano del Señor, en ningún momento consideró esa dignidad tan alta de llamarse hermano de Jesús, sino que por el contrario, esa dignidad lo llevó a postrarse, a humillarse más. Y por eso es que él al comienzo de la carta dice: Judas, esclavo de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, esa verdad de la palabra de Dios no debe producir en nosotros orgullo de sernos o de recibir la dignidad de ser llamados hijos de Dios para llenarnos de orgullo, para llenarnos de prepotencia. No, debemos recibir la palabra de Dios para llenarnos de humildad, para reconocer que nuestro Señor Jesucristo fue el que se humilló primero con nosotros, entregando su vida en sacrificio vivo,
al derramar toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué estaba perdido? Nosotros, cada uno de nosotros, estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Cada uno tenía un tremendo corazón lleno de egoísmo, lleno de avaricia, lleno de situaciones tan escabrosas como, por ejemplo, recibir ingresos y esconderlos para que nadie sepa cuánto tiene, cuánto se gana, y con un corazón totalmente egoísta, sin mirar al prójimo para ayudarlo. Eso es lo que la carta de Judas nos llama a entender y nos llama a poderlo mirar, a poderlo ver con nuestros propios ojos espirituales, porque si no es por el Espíritu Santo, no lo podemos ver. Si no es por el poder que opera de Dios en nosotros, nosotros no podemos ver el egoísmo tan tremendo que hay en nuestro corazón. Por eso los escogidos de Dios, los que Él trae al camino, a los que Él les concede vida nueva, es a esos a los que Dios les permite ver esa oscuridad tan horrible de tinieblas en el corazón. Y es cierto, muchas personas en esta tierra prosperan. Ustedes ven un Ardila Lule, un Arturo Calle, ven muchos famosos en la tierra, en Hollywood. En la tecnología vemos montones de personas que prosperan, que obtienen riquezas, pero todo lo que obtienen, como dice la Escritura, solo pertenece a este mundo. Y lo que hay en este mundo dejará de ser, desaparecerá, no prevalecerá. El que tenga 1.000 millones de dólares, porque Dios se lo haya permitido, eso no le servirá para comprar salvación ni para comprar vida eterna. Y por eso el Señor viene y nos advierte a través de una carta como esta, que nosotros tenemos que esforzarnos por llegar al entendimiento, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, para comprender que nada en este mundo nos puede llenar, que nada en este mundo nos puede saciar, que por muchos vestidos, por muchos vehículos, por muchos bienes materiales, por mucha profesión exaltada, por muchas cosas que pudiéramos tener en este mundo, que el mundo lo llama éxito, eso no nos va a conceder eternidad y menos vida eterna con Cristo. Por eso el Señor ahí en ese verso 21 que escribe Judas, bueno, voy a leer nuevamente el 20 y el 21, dice: queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Y haciendo eso, mire lo que nos cierra al final del verso y dice: de esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Entonces, tu seguridad no viene de tu trabajo, tu seguridad no viene de tus bienes, tu seguridad no puede venir de tus posesiones materiales, porque todo aquí se va a acabar, todo aquí se va a envejecer. Yo, a la edad que tengo, lo he podido comprobar. Voy a lugares donde viví hace 20, 30, 40 años y ya todo está deteriorado, feo, destruido, corroído. Como dice la palabra, el orín y el óxido lo corroen todo
y lo deterioran. Todo va a pasar, todo se va a acabar. Entonces debemos recordar, mis amados, que durante los meses de enero y febrero que hemos venido hablando acerca de nuestra necesidad de permanecer en la fe que nos ha sido dada, debemos conocer por nosotros mismos las Escrituras, es decir, la Biblia. Debemos esforzarnos por llegar a ella, por comenzar, por ejemplo, el principiante que está en Cristo debe empezar por leer el Evangelio de Juan y leerlo una y otra vez, como hemos enseñado aquí, con porciones pequeñas, poco a poco. ¿Se acuerdan que el año pasado dimos una enseñanza donde abordábamos el tema de Isaías, que decía un mandamiento aquí, un poquito allí, otro poquito allá? Esfuérzate poco a poco y tu fe se va cimentando, tu fe va creciendo, tu fe va aumentando, tu vida va siendo transformada y tu corazón empieza a convertirse de un corazón de piedra, de un corazón que no le importaban los demás, empieza a convertirse en un corazón tierno, en un corazón que ama a su prójimo. Porque si no hay amor, si no experimentamos el amor de Dios, ese es un indicativo de que no entraremos al lugar de la vida eterna. Porque el que no ama a su prójimo, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Debemos entonces mantenernos unidos en el amor de Dios, unidos en la palabra, a fin de mantenernos alerta, vigilantes en contra de las falsas enseñanzas. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, también todo el mensaje está en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus falsas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán, y escuche bien, mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará. Miren, hoy sobreabundan los falsos que se denominan hoy apóstoles y que están muy interesados en decirte lo que tú quieres oír para sacarte tu dinero. Ahí lo acabamos de leer, ¿cierto? Para robarte tu dinero. En esta iglesia eso no se hace. Pero si algún día alguien aquí en el púlpito llegara a hacer eso, usted es el primero llamado a levantarse a decir: no estoy de acuerdo y quiero ir en contra de esa falsa doctrina. Porque para eso es que venimos a la iglesia, para ser entrenados, para recibir la verdad. Miren que Jesús mismo le había dado esa advertencia a los apóstoles acerca de los falsos maestros. Y Pedro, quien había escuchado esas palabras y ahora veía cómo se estaba cumpliendo la advertencia, así sucede el día de hoy. Es igual hoy. La advertencia de Jesús y de los apóstoles es para nosotros también. Y la hemos visto cumplida en la iglesia cristiana, no solo aquí en Colombia, no solo en esta ciudad, en el mundo entero está sucediendo. Pues en todas partes se han levantado falsos pastores,
falsos maestros que se creen dueños de la verdad, y es contra esos con que nos debemos preparar cada uno de nosotros. La responsabilidad es tuya, mi hermano. Es mía, es de cada uno de nosotros prepararnos conociendo la verdad que nos hace libres de toda clase de mentiras y de engaños, que son ataduras para la gente. Esos falsos maestros buscan mantener a la gente engañada, esclavizada a sus propios deseos. Mucho cuidado con eso. Precisamente esta mañana, antes de venir acá, escuchaba el inicio de una prédica de un pastor muy reconocido en Bogotá. Y empieza a predicar diciendo: se le ha enseñado a la iglesia cristiana que Dios es todopoderoso. Y eso es una mentira. Dios no es todopoderoso. Dios no tiene el control. El control lo tiene de este mundo el diablo. Inmediatamente corté. Dios mío, eso es lo que nos está diciendo hoy el mensaje de la palabra. Y esa es una doctrina que los cristianos nosotros no nos podemos apartar. Cualquiera puede venir a tu casa. Cualquier amigo tuyo de otra iglesia puede resultar diciéndote cosas engañosas y mentirosas, que por eso es que tú debes conocer las doctrinas de la fe, las doctrinas de la palabra de Dios, las doctrinas cardinales de la Escritura, para que no vengan a engañarte. Ten muy presente eso. Los falsos pastores, los falsos maestros, se creen dueños de la verdad y hablan con tal seguridad, pero usted debe saberlo, que lo primero que ellos tienen en su corazón es el deseo de ser reconocidos ellos mismos, y van detrás ¿de qué? De tu dinero. Mucho, mucho cuidado con eso. Ahora miremos señales. Una señal de un falso maestro es que menosprecia el significado de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes los pueden ver predicando y nunca te van a mencionar el sacrificio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nunca mencionan el arrepentimiento de pecados. Nunca mencionan que hay que confesar los pecados, sino que hay que confesar que son poderosos, que tienen vida nueva, que todo lo pueden en Cristo. Eso sí lo dicen, pero van detrás de tu dinero. Mucho cuidado. No hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o escasamente lo mencionan y jamás profundizan en ello. Algunos, en la época de que se escribe esta carta de parte de Judas, algunos afirmaban que Jesucristo no podía haber sido Dios, y otros manifestaban que no podía haber sido un verdadero hombre. Permitían e incluso alentaban que se cometieran toda clase de pecados sexuales dentro de la iglesia. Nosotros debemos cuidarnos de eso. Por eso los falsos pastores y maestros de este día, en este tiempo, están actuando tal cual como la profecía, porque aquí estaba también el siervo del Señor Judas, profetizando acerca de lo que sucedería en estos tiempos, tal como aparece en la carta de Pedro. Debe usted mismo entonces, mi hermano, evaluar cualquier clase de material que llegue a sus manos. Téngalo muy presente. Porque no porque diga ser cristiano procede de sana doctrina. Usted debe verificarlo y, de ser necesario, pida ayuda. Acérquese a sus pastores, acérquese a sus maestros, consulte. Venga, aquí por ejemplo, hace unos días llegó un niño con una Biblia. ¿Se acuerdan algunos de los líderes? Con una Biblia. ¿De dónde venía esa Biblia? De los testigos de Jehová.
¿Ve? Y esa Biblia ha sido modificada, es una Biblia falsa, es una Biblia mentirosa, es una Biblia a la que le han quitado y le han añadido. Mucho cuidado, no reciban esos regalos, porque eso no es una Biblia genuina. Aquí nos llegó un niño con una Biblia de esas. Entonces, muchísimo cuidado. De eso es que hoy el Señor nos está hablando. Entonces, no porque diga que vienen, ellos se presentan diciendo que son cristianos. No, su doctrina es falsa. Ustedes mismos deben verificar y pedir ayuda. Vengan, repito, a sus maestros. Vengan, repito, vengan a sus pastores. Traigan material. Mire, ¿qué dice esto? O escuché esto. O me enseñaron, me están pretendiendo enseñar esto en otro lugar. ¿Qué debo hacer? Verifiquemos y entre los dos podemos corregir y ver si lo que te están enseñando es bueno o no. Dele un codazo a su hermano que está al lado y dígale, despiértate, tú que duermes. Es que hay unos pobrecitos que trabajan hasta las 6 de la mañana, ¿no? Trabajan toda la noche y llegan al culto a dormir. Sí, pobrecitos. Entonces, de usted depende, hermano, vivir alerta en contra de las falsas doctrinas, ¿ok? Y miren lo que nos dice, tenga presente el título del mensaje del día de hoy. ¿Cuál es? Seguros en el amor de Dios. Entonces miren lo que nos dice el Salmo 91 del verso 1 al 4. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra ¿de quién? Del Todopoderoso, es decir, de su Dios. Y mire lo que dice el salmista, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Quién más te promete eso? ¿Alguien más? La palabra de Dios te lo asegura y en Cristo ha sido sellado. Las promesas del Señor son verdad. Atesóralas. Cuando tú tengas necesidad, cuando tú tengas una ansiedad, cuando estés triste, cuando te sientas inseguro, cuando tengas incertidumbres en tu vida, incluso cuando estés en depresión o en agonía o en duelo o en escasez o incluso en abundancia, acude al Señor porque Él es tu alto refugio y tu fortaleza. Él es tu protector y te estoy leyendo en la palabra que te lo asegura. Tú debes creer en eso, tú debes creer las promesas del Señor, tú debes aferrarte a las promesas del Señor y eso sí, tomar la condición que tiene allí cada promesa y dedicarte a vivir por ellas. Porque así el Señor te cura la necesidad, te suple la necesidad, te quita la ansiedad, te quita la tristeza, te quita la inseguridad. Te quita la timidez, te quita el miedo al futuro, te quita la incertidumbre, la depresión, todo eso lo cura el Señor. Un psiquiatra para la depresión te da medicamentos. Él no conoce tu espíritu, Él no puede llegar allí. Un psicólogo te lleva a unas terapias, pero Él no te puede dar un medicamento para la depresión. Y el medicamento para la depresión simplemente actúa a través del sistema nervioso central y lo que hace es relajarte. Pero se pasa el tiempo de operación, ¿cómo era que se llamaba eso? El tiempo que dura el medicamento en el cuerpo, se pasa su operación, su acción y vuelve otra vez la ansiedad y por eso te dicen, te lo tomas cada 12 horas. Pero eso no te cura, eso no te sana, eso no te libera, eso no te restaura. En cambio, la palabra de Dios es eterna.
La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más íntimo. Dice que llega hasta el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso, porque es la palabra de Dios que tiene un poder sobrenatural, te llena, te salva, te sana, te restaura y te hace una nueva criatura. Es lo que declara la Escritura, que somos nosotros. Entonces, mis hermanos, descubrimos en esta lectura como la Biblia nos ratifica que nuestra seguridad genuina y auténtica la encontramos en las promesas bíblicas, porque éstas nos fueron dadas por Dios mismo para nuestra edificación y seguridad. Y eso solamente proviene del amor de nuestro Dios, quien nos amó verdaderamente. Todas las promesas del Señor, recíbalas, créalas, aplíquelas. Cada condición, repito, apréndasela. Viva por ellas. No viva por los deseos del corazón. Es que yo sueño esto. Está bien que sueñe, pero lleve ese sueño en oración al Señor y pregúntele a Él. Padre, esto es lo que tú quieres que yo haga con mi vida, y ten la plena seguridad que Él va a poner la certeza en tu corazón de cuál es el camino que tú debes tomar. Porque para eso es que tú llegas al camino a convertirte en cristiano, para escuchar la voz de Dios y para vivir por ella en la palabra, en las escrituras que el Señor nos enseña. Asegúrate en Él. Amén. Amén. Mire esto. A algunos no les gusta que se les diga esto. ¿Por qué? Porque hemos sido todos entrenados en esta vida a vivir haciendo nuestra propia voluntad. Y a algunos no nos gusta. A mí no me gustaba. Hoy en día me fascina hacer la voluntad de Dios. Y quiero aprender cada día más a hacer la voluntad de mi Señor. Pero a algunos no les gusta. Hoy, incluso dentro de la iglesia. Y solo van con intenciones egoístas. Yo voy a la iglesia a pedirle al Señor que me bendiga porque es que necesito esto, esto, esto y aquello. Pero no tienen la intención de rendir su corazón al Señor. Dicen que han creído, pero sus intenciones egoístas están por encima de su mente y de su corazón y solo piensan en eso. Pues yo tengo la necesidad y la obligación de decirles que el que entra a la iglesia con esas intenciones, pues el Señor lo va a reorientar, lo va a encaminar y lo va a dirigir y le va a hacer verdaderamente cambiar su vida en tal manera que lo reorienta para el futuro eterno. Y eso se llama vida nueva en Cristo. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Seguir con tus intenciones egoístas? Ese sueño se va a desaparecer. ¿Cuándo se va a desaparecer? Mire, la persona llega a la iglesia nueva, lleva apenas unos meses asistiendo a la iglesia y el sueño lo domina. Ese sueño va a desaparecer cuando tome la decisión de rendir su vida al Señor. Porque en la precariedad Dios no opera, en el egoísmo Dios no opera, Dios opera en la obediencia de sus hijos. ¿Y la obediencia qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y dónde está la condición? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no amas a tu prójimo, entonces ¿el amor de Dios va a estar en ti? No. ¿Sí ves? Y si no lo amas a Él con todas tus fuerzas, ¿el amor de Dios está en ti? No. Y esa condición, esfuérzate, implica no solamente venir el domingo, sino en el caso de nuestra Iglesia Visión Colombia, conéctate a la oración del martes a las 5 de la mañana. Conéctate a la oración del miércoles a las 7 de la noche. Eso implica un esfuerzo de tu parte.
Conéctate a la oración del viernes a las 5 de la mañana. Ve al hogar de extensión el jueves a las 7 de la noche, amando a tu prójimo. Porque cuando tú vas allá, estás demostrando que amas a tu prójimo. Te esfuerzas por ir. Y llegas y el Señor te tiene un banquete espiritual y edifica tu vida. Pero si tú decides que eso no es importante para tu vida, entonces tu crecimiento espiritual es chiquito, es enano, no produce fruto. Por eso es que les digo, a algunos no les gusta que se comenten estas cosas. Cuando la carta de Judas llama a los creyentes a recordar las advertencias de los apóstoles, esto nos llama a todos y cada uno de nosotros a ser auténticos, verificando las enseñanzas escritas en los evangelios, verificando paso a paso lo que estamos recibiendo en nuestra congregación. Por ejemplo, el libro de los Hechos es un tesoro invaluable que cada uno de nosotros debería leer de manera permanente. Y la Iglesia Visión Colombia debería preparar un cuidadoso estudio de este libro, pues nos muestra una gran guía de los comienzos de la Iglesia cristiana en un mundo convulsionado. Pero es de parte tuya y es de parte de nuestra, de los pastores. Todos debemos aportar. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos. En la carta que estamos leyendo, en la porción que estamos leyendo, ¿se acuerdan que mencioné que menciona allí Judas a unos burladores que surgirán en los últimos tiempos? Y eso nos lleva a nosotros a estar muy atentos, a estar preparándonos al día de hoy y mañana, en el día de mañana, preparándonos. ¿Por qué? Porque han transcurrido más de 2000 años de historia del cristianismo y esa palabra hoy se está cumpliendo. Hoy se está haciendo una realidad en la vida de la iglesia cristiana en el mundo. Eso nos asegura no solamente que estamos cerca del fin de los tiempos, porque aquí claramente podemos observar cómo Judas escribió esa carta, como decía al comienzo de esta serie, por allá en los años 65 después de Cristo. Y nosotros estamos 2000 años después. Y hoy se está viendo cómo esto se está convirtiendo en una realidad. Entonces, nos debemos preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros? La Escritura nos dice que ellos, los falsos maestros, están generando su propia ruina y destrucción. Entonces, eso nos hace pensar que debemos dejarlos. Es decir, apartarnos de ellos, no acercarnos. Si están dentro de la iglesia, entonces debemos buscar su corrección. Pero ¿y si no se arrepienten? ¿Qué hacemos? Si no quieren retomar el buen camino, entonces debemos desecharlos porque eso es lo que nos dice la Escritura. Con ellos ni te juntes. Es claro, ¿cierto? Porque es que aquí tenemos un grupo pequeño, pero en esta iglesia hemos tenido épocas donde hemos pasado de 100 personas. Y en 100 personas es muy fácil que se levante la murmuración, la conseja, la mala disposición del corazón, la murmuración, el chisme, la acusación. Es que a mí no me gusta cómo se predica, a mí no me gusta cómo se señala, a mí no me gusta cómo cantan allá. Y por ahí se empieza. Ten cuidado con eso. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas, aquí para claridad de algunos, cuando el apóstol le escribe a Timoteo, Timoteo empezó en la iglesia del Señor cuando tenía 17 años. ¿Cuántos años tienes tú?
¿Ves? Hay quienes dicen, no, yo estoy muy joven para ir a rendir mi vida a Dios. Timoteo tenía 17. El rey David, cuando fue llamado, tenía 17 años. Cuando descuartizaba leones, tenía 17 años. José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido como esclavo, tenía 17 años. Entonces, mire esto. Timoteo le dice, Pablo a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y cómo cierra? Aléjate de esa clase de individuos. Esto es duro, mis hermanos, pero es la verdad. Es la verdad. Yo hoy, esta madrugada que estaba lavando un plato, recordaba a mi mamá. Mi mamá murió hace 23 años. Y recordaba cómo era de diligente ella, cómo amaba a su familia. A pesar de que éramos 8 hijos, cómo nos amaba a todos. Cómo amaba a su esposo, a mi papá. Cómo amaba lo que ella hacía. Cómo con diligencia hacía todo. Y en silencio. Pero el Señor me llevaba a hacer una reflexión. Y cuando ella estuvo enferma, en escasez, ¿cuántas veces fuiste en su ayuda? Casi me tiró al piso. Pero yo ya no tengo esa oportunidad porque ella está en la presencia del Señor. ¿Y cuánto estás haciendo tú para que tu mamá, si la tienes viva, o si tu papá lo tienes vivo, cuánto estás haciendo tú como hijo para que ellos, cuando salgan de aquí, de este cuerpo, vayan a la presencia del Señor? Porque esa es la única seguridad que tenemos en Cristo. ¿Qué estás haciendo hoy para que eso suceda? Porque no se trata de darles por darles. No se trata de ir a ayudar a un papá o a una mamá, que debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad. Cuando ellos ya no pueden, claro, ayudarles. Tenemos que ir a ayudarles, pero ¿cuánto les ayudamos con la palabra de Dios? ¿Cuánto les ayudamos a comprender que la salvación es la primera necesidad del ser humano? ¿Cuánto les ayudamos a entender que en estos tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, tan difíciles, donde los hijos son desobedientes a los padres, donde los hijos hacen lo que les viene en gana, donde son malagradecidos, donde no consideran nada sagrado, donde no aman ni perdonan y se la pasan calumniando y todo eso? ¿Cuánto como padres, cuánto como cristianos, cuánto como hijos estamos preparados para levantar a una nueva generación? ¿Cuánto pensamos, y óyelo bien tú que tienes hijos, cuánto pensamos en levantar un verdadero legado cristiano en nuestras generaciones?
¿Cuánto pensamos en eso? ¿Y cuánto decidimos actuar? Porque es que mi nieta Irenita en nada tiene 15 años. En nada tiene 22 y se está casando. ¿Ven? ¿Y qué de tus hijos? ¿Qué de tus hijos? Y tú como padre, ¿qué de los hijos que hoy tiene vivos? Pensemos en eso, hijos. Esta advertencia que nos hace la carta de Judas no es una advertencia que a nosotros no nos toca, que a nosotros no nos compete. Claro que tiene que ver absolutamente todo en nuestras vidas. Porque un hijo tuyo, mañana por no haber sido luz en tu casa, mañana puede convertirse en un mormón, mañana puede convertirse en un testigo de Jehová, mañana puede irse para una secta cualquiera de todas las que hay montones en esta tierra, pero Dios sí te lo ha advertido a ti y te ha dicho, prepárate. ¿Ven? ¿Cuánto tú como papá estás dirigiendo tu hogar en oración y llevando a tus hijos al camino para que ellos reciban la sana doctrina de la palabra y mañana no vayan a huir de la iglesia? Porque es que nos ocupamos de nuestros propios intereses. Es que vivimos solo, para algunos pensando en obtener una pensión, otros pensando solo en obtener una carrera. ¿Y qué del futuro si se casan? ¿Y qué del futuro de esos hijos? Mire dónde está la verdadera preparación que cada uno de nosotros debe tener. Eso es el compromiso que adquirimos nosotros los pastores y por eso predicamos la palabra. Y la palabra sana, la doctrina sana, ¿por qué? Porque es que el Señor a nosotros nos va a demandar por cada uno de ustedes. Pero asimismo, el Señor a ustedes individualmente, a cada uno, le va a demandar. ¿Qué hizo con su esposa? ¿La enseñó, la guió, la pastoreó, la mentoreó? ¿La llevó a la iglesia para que recibiera consejo? ¿Hizo eso con su esposa? ¿Es usted el pastor de su casa? Y si usted es soltero y ya es mayor, ¿está pastoreando a su casa en su familia? ¿Está siendo tropiezo para los de su familia? ¿O prefiere quedarse callado porque se lo prohibieron? Miren cómo es que tenemos que ser luz con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los abuelos, con los tíos, con los primos. De eso es que nos habla la carta de Judas. Porque los engañadores están a cual más por todo lugar. Entrando a la conclusión. La palabra del Señor es absoluta. Es elocuente, nos llama a vivir como genuinos, auténticos y transparentes hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos ser transparentes, genuinos. No podemos ser hijos de medias tintas, que hoy vamos a la iglesia, pero cuando salimos somos otra persona diferente. No podemos andar con máscaras. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Aquí lo estamos haciendo. Esta palabra la estamos llevando a cabo en esta iglesia. ¿Estás edificando a tu esposa? Anímala, aliéntala, cuídala. ¿Estás edificando a tu papá y a tu mamá? Hazlo, continúalo haciendo. Y Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.
Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y mire que ahí nos está dando una indicación la palabra del Señor. ¿Tú oras por la ciudad de Cali? ¿Por la ciudad de Cali? ¿Por la iglesia de Cali? ¿Por la iglesia que está en Putumayo, en el departamento de Nariño? ¿Por la iglesia que está allá en Tumaco, en Leticia, en San José del Guaviare, en San Andrés y Providencia? ¿Por la iglesia que se está gestando allá en el tapón del Darién, donde están todos los inmigrantes que están pretendiendo pasar la frontera? ¿Oras por ellos o eres indiferente a ellos? ¿Oras por la iglesia que está levantándose en el departamento de La Guajira? ¿En el Catatumbo, donde están montones de miles, de cientos de miles de desplazados por la guerrilla? ¿Oras por los guerrilleros? ¿Oras por los paramilitares o solo oras por ti? Mira dónde es que el Señor nos quiere llevar y dice: en sus oraciones sean persistentes por todos los creyentes en todas partes. Por eso muchas veces no tenemos respuestas a nuestras oraciones, porque nosotros no nos interesa orar por los otros. Oramos solo si acaso por alguna familia de nuestra iglesia que tiene gripa. Pero no más, no vamos más allá. Y el Señor no quiere eso. Judas no se queda solo con la advertencia y denuncia de los falsos pastores y maestros. Ahora pasa a hacernos una positiva exhortación a todos en la iglesia, a todos sus lectores, y es contender por la fe cuando la iglesia está bajo ataque, lo que significa mucho más que oponernos a los falsos maestros con palabras. Entonces, en esta conclusión del día de hoy, el Señor nos llama a llevar una vida, a cada uno de nosotros individualmente, una vida que muestre el fruto del amor de Dios. Una vida de amor por nuestro prójimo, una vida de amor por su santa palabra, una vida que implica una entrega verdadera de nuestro corazón. Porque usted debe saber esto, mi hermano. Es lo que hago yo, es lo que hacemos los pastores en esta iglesia. En esta iglesia oramos por ti, los pastores, todos los días, nunca falta nuestra oración por ustedes. Blader por ti, Jaime por ti, Andrés por ti, por cada uno de ustedes, todos los días oramos sin cesar, sin desmayo. Pero oramos también por San Andrés, por Tunja, por Duitama, por Sogamoso, por las iglesias que están allá, por la iglesia que está en Puerto López, en Miami, por la iglesia que está en Washington, por la iglesia que está allá en Singapur, donde tengo amigos que son pastores allá, por ellos yo oro. Pero tu vida cristiana debe cambiar, debe ser transformada para que podamos decir que somos verdaderos hijos de Dios. Debemos entonces ser fieles al Evangelio. Una y otra vez examinando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios para poder ver lo que está mal verdaderamente en nosotros y para aplicarlo. Y ahí sí poder iluminar a otros. Corrige lo que está mal en tu vida. Déjate examinar por la palabra de Dios. Si te ha dicho la palabra de Dios que eres un egoísta, que eres un codicioso, que eres un mentiroso, que eres un avaro, corrige eso, porque es la palabra de Dios la que te lo está diciendo. ¿Qué más debemos hacer? Debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Llenura que adquirimos al recibir nuestra nueva vida en Cristo. Y con nuestra nueva vida empezamos a dar testimonio. Y entonces por nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta que esa llenura es importante.
pero que no es suficiente. Y entonces caminamos en pos de más llenura cada día. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros mismos evidencia del poder de Dios. ¿Tú quieres esa evidencia? ¿Poder de Dios en tu vida? Camina con Él. Cada día el Señor quiere llenarte más, pero a veces nos contentamos solo con pequeñas cosas, solo con poquitas cosas. A veces vamos solo a la iglesia a pedir, pero nunca estamos dispuestos a dar. Y lo primero que debemos dar es nuestro corazón al Señor. Porque allá afuera hay montones de millones de personas que están perdidos. Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Y otro aspecto que, repito, debemos buscar: ser llenos del Espíritu Santo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo y conociendo a nuestro Dios, porque así estaremos edificándonos en nuestra santísima fe. Amén. Amén.